Hola, buenas, buenas, ¿están por ahí? Vayan prendiendo las cámaras. Buenas tardes. Bienvenido. Hola Hola, Martín, Hola, buenas hola, tardes, buenas profe, tardes. ¿cómo va? Buenas tardes. bien. Bueno, veo que estamos todos bien peinados, bien arreglados, porque tenemos un Hola, profe. grupo, todos muy, muy espléndidos. Así que hoy tenemos esta clase de neurodinamia que con un docente de lujo, pues si la daba yo, obvio que iba a quedar medio Mentiras. a uno de los cofundadores del posgrado en neurodinamia acá en Argentina. Y que no es cualquier docente, ¿ok? David es kinesiólogo fisiatra, egresado de la UBA, es osteópata, egresado de la Escuela de Osteopatía de Buenos Aires, es docente de la Universidad de Buenos Aires en la cátedra de fisioterapia, es coordinador y jefe en el área de kinesiología en CTA, y más allá de esos galardones, fue el que me hizo dar vamos así como los primeros pasos, tanto en la osteopatía como en la docencia. Así que en esas condiciones no tengo más que agradecimiento y por otro lado, dar de baja el DNU intracátedra que tenemos en cuanto a las prohibiciones de hablar de fascias y globalidad y teorías así conspirativas de la kinesiología. Hoy estamos completamente abiertos ahí al control y que David nos vaya guiando. Así que con esas palabras, bienvenido David Marelli. Gracias, qué presentación, Aplausos. Martín. Hola. Bueno, Wow. gracias. La verdad que hemos forjado con el tiempo una relación excelente con Martín, de Puedes muchas charlas también sobre, entrar. sobre la kinesiología, sobre el futuro de la kinesiología, sobre lo que nos gustaría, hacia dónde, y hacia dónde nos gustaría que vaya la kinesiología también, y bueno, y después con la osteopatía, y la verdad que siempre son muy interesantes, ¿no? Hace mucho tomamos un café para seguir hablando de eso, que ha cambiado tantas cosas. Es un gran profesional y por suerte lo tienen ustedes para aprovecharlo, exprimir lo que es muy estudioso, Martín. Quiero que lo sepan. Muy interesado, siempre a fondo va, siempre al hueso va cuando se mete en algo. ¿Eh? Por eso voy al hueso. No entendió nada. Está muy bien. ¿Se escucha bien? Porque yo te escucho medio cortado, Martín. No sé si escuchan bien ustedes mi Sí, audio. sí, se escucha bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, les comparto pantalla, así ya arrancamos con la presentación. ¿Quieren? Fíjate que ya está para compartir, David. Cualquier cosa me avisas. Sí, dale. Silenciar así no molesta. Uy, me abrió WhatsApp. Tremendo. Qué exposición. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que les sirva. Esperen que voy a checar un poquito esto. Ahí está, que no veo la presentación. Espero que les sirva el teórico de hoy sobre todo para sacarse las dudas sobre esto, sobre la neurodinamia, y, y también para ir pensando también de qué herramientas nosotros tenemos a la hora de encarar un paciente. Y ver también que hay otras posibilidades más allá de lo musculoesquelético. ¿Ustedes en qué año están viendo eh, esta materia? Son alumnos de quinto Quinto. año. Quinto, ah, bueno, ya están súper formados. Buenísimo. Buenísimo porque, bueno, podemos hablar de todo entonces. Eh, ¿Qué creen que ustedes que es la neurodinamia? Porque el nombre invita a ir hacia muchos lados. No sé si tienen idea de lo que es en sí la neurodinamia. Eh, pues la idea que tengo yo, ¿no? ¿Sí? Como que está dirigida más a liberar los tejidos nerviosos que se encuentran atrapados. O, Exacto. Es una de las posibilidades, la de liberar un nervio. Pero acá, en este caso, vamos a liberar un nervio, eh,
nosotros conocemos muy bien, porque durante la formación podemos liberar a un nervio porque conocemos los atrapamientos que puede tener, ¿no? Sí. Es muy común conocer los desfiladeros donde está atrapado el nervio, y eso tenemos las herramientas, si ustedes dan en quinto, tienen las herramientas suficientes para poder liberar esos nervios en los atrapamientos. La neurobiodinamia apunta más a liberar al nervio con respecto a la estructura que lo rodea. Esa es como la gran diferencia. Y ahora lo vamos a ir desarrollando de a poquito. Es ver qué pasa con el nervio cuando entra en una disfunción, cuando entra en un proceso de compresión, por ejemplo. No es una técnica que nosotros vamos a usar y las vamos a resolver cualquier tipo de patología, sino que es muy específico, es una herramienta más que vamos a tener para trabajar un determinado tipo de paciente. ¿Qué tipos de pacientes creen que se van a ver beneficiados con estas técnicas? Paciente con una hernia, discopatía. por ejemplo. Una ciatalgia. Claro. Pacientes, sobre todo pacientes con una discopatía, pueden ser pacientes que no tengan una compresión nerviosa, ¿sí? Que sea una discopatía y está apretando el ligamento vertebral común posterior. Me está Una compresión del piramidal. ¿Cómo, Cáceres, Juan? Una compresión del piramidal, puede ser. Claro, ya cuando se genera una compresión del nervio y tengo sintomatologías de dolor irradiado de tipo neural. Esos son los pacientes donde la neurodinamia es una herramienta más que vamos a sacar de nuestra cajita de herramientas para poder tratar al paciente. ¿Tá? Entonces, pensar en ese tipo de pacientes y ver cómo los vamos a encarar. Entonces, como definición, podemos decir que es una aplicación clínica de maniobras diagnósticas y terapéuticas, es decir, nosotros manualmente, con una técnica manual, vamos a hacer maniobras diagnósticas y terapéuticas muy sencillas, donde cuando lo evalúo a ese paciente, enseguida me va a dar una información de si realmente puede usar este tipo de técnicas y que tienen un enfoque netamente terapéutico, ¿no? ¿Y qué vamos a actuar? Vamos a actuar directamente sobre el sistema nervioso. Es decir, nuestro objetivo va a ser movilizar, darle movilidad al sistema nervioso al fin de restaurar su fisiología y su biomecánica. Un nervio no puede funcionar bien si el seno donde se encuentra ese nervio no está liberado. Es decir, yo necesito que ese nervio se mueva bien con las estructuras que lo rodean. Si nosotros no tenemos un nervio bien liberado, lo que va a pasar es que ese nervio va a empezar a funcionar mal y con el tiempo va a generar alguna sintomatología o algún trastorno trófico. David, ¿te paso la consulta? Sí. El nervio, en este caso, o sea, puede llegar a estar atrapado, no sé, por músculo, hueso, fascia, por cualquiera de los tejidos. Sí, cualquier estructura, hasta una víscera puede atrapar un nervio. Okay. Es muy común, por ejemplo, ya que hablamos de un ejemplo visceral, por ejemplo, un problema de una congestión del ciego, el ciego que se encuentra bien en la fosa ilíaca derecha, puede generar una compresión del nervio crural. Un riñón en tosis, que está caído, puede generar una compresión del nervio crural también, o también de algunas ramas del plexo. ¿Bien? Fíjense como una víscera también puede comprimir el nervio y eso generar una disfunción nerviosa. Entonces nuestro objetivo va a ser, sobre todo vamos a actuar sobre la biomecánica del nervio. Y eso nos va a restaurar la fisiología. Entonces vamos a usar terapias manuales, donde vamos a trabajar sobre la biomecánica del nervio para devolverle la movilidad, aparte de liberar primero las estructuras que lo rodean. Ahora lo vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, para ordenarlos en la forma de cómo vamos a encarar al paciente, nosotros vamos a definir como dos estructuras importantes. Una es le vamos a poner interfase mecánica, es decir, aquello que rodea al nervio. Como dijo Emanuel recién,
la interfase mecánica la compone hueso, músculos, tendones, fascias, vísceras, todo lo que rodea al nervio lo vamos a llamar interfase mecánica o contacto de interfase mecánica o contacto mecánico. Ese sería el continente del nervio. Y el contenido le vamos a poner componente neural o vamos a hablar del nervio. ¿Está bien? Solo es una definición para poder entender de qué se trata esta técnica. ¿Tá? Entonces, lo más interesante de la neurodinamia para mí, o el concepto más novedoso, es el de la función biomecánica del nervio. Es decir, nosotros conocemos el nervio anatómicamente o histológicamente, sabemos que tienen diferentes envolturas de tejido conectivo. ¿Alguien se acuerda el nombre de las envolturas del tejido conectivo? Un nervio que tiene. La capa que recubre el perineuro, endoneuro. Exactamente. Perineuro, Perineuro. endoneuro. Perfecto. La capa más externa de todas se llama mesoneuro. Y se parece mucho, a ver que tengo problemas con el sonido, ahí está, se parece mucho a una articulación de tipo como una serosa. La parte más externa del nervio tiene como una estructura bien serosa que permite que se deslice el nervio con la estructura que lo rodea. Eso se llama mesoneuro. Es tejido conectivo con mucho colágeno y elastina, ¿sí? Sobre todo elastina, es un tejido bien flexible. Es la parte más externa. Después, envolviendo por debajo de esa capa externa del mesoneuro, tenemos el epineuro externo, que también es una capita de tejido conectivo que envuelve a todo el nervio. Y después ya nos vamos metiendo al epineuro. Miren, acá se ve un poquito. Sería mesoneuro, bien envolviendo al nervio. El epineuro es otra capa de tejido un poquito más denso que está por debajo del mesoneuro. El epineuro externo. Después tenemos el epineuro interno, que es esto que se ve acá, entre cada fascículo envuelto que se ve acá. ¿Está bien? Se llama epineuro. Lo que está envolviendo fascículos de neuronas, estos paquetitos de neuronas, se llama perineuro, ¿sí? Y envuelve así, lo separa en distintos paquetes dentro del nervio. Y después tenemos el endoneuro, que es lo que envuelve directamente a la fibra. ¿Está bien? Y cada parte del tejido conectivo del nervio tiene una función, ¿sí? Fíjense, una de las funciones biomecánicas que tiene el nervio es la flexibilidad, la capacidad de estirarse. Esta capacidad de estirarse se lo da el tejido conectivo, pero lo que evita que se rompan las fibras, que al estiramiento este nervio se rompa por la tracción, es el perineuro. El perineuro son esas fibritas, a ver que busco el cursor, que están envolviendo cada fascículo de esto. ¿Está bien? Entonces, la flexibilidad es una de las propiedades biomecánicas. Esta capacidad de estirarse del nervio. ¿Por qué necesitamos que un nervio se estire? Si nosotros en realidad no pensamos que estamos, cuando vamos a mover un músculo, que estiramos un nervio. ¿O sí? ¿Por qué necesita flexibilidad el nervio? ¡Apa! Se rompa. Para que no se rompa, porque cuando nos movemos, y sobre todo cuando hacemos movimientos amplios, esta flexibilidad me permite que el nervio no se rompa. Este tejido conectivo lo que está haciendo es protegiendo a la fibra nerviosa. La está protegiendo de un estiramiento. Cuando se estira mucho, este tejido conectivo rico en receptores empieza a mandar información a nivel central y le dice al músculo, che, contraete porque me rompo. Y de ahí viene, que ustedes lo pueden ver muy bien, por ejemplo, en las ciáticas, cuando un paciente tiene alguna sintomatología por un dolor a nivel del ciático, porque el ciático está comprimido en alguna región, una contractura fuerte de los isquiotibiales.
¿Lo pudieron evaluar en algún paciente eso? Cuando un paciente tiene una compresión a nivel del ciático, el paciente acorta el isquiotibial. Y no es porque esté corto el isquiotibial, aunque puede pasar también, ¿no? Pero normalmente tiene una reacción antálgica de espasmo, de contracción, y el isquiotibial se acorta para evitar estirar. Si yo estiro la pierna, el nervio se tiene que estirar más, pero como no está bien ese nervio, manda la información y le dice isquio contraete para evitar el estiramiento. ¿Está bien? Entonces, la flexibilidad es importante, no solo para que no se rompa, sino si yo tengo una buena flexibilidad, me va a permitir una buena movilidad de todo mi sistema musculoesquelético. ¿Está? Otra de las propiedades biomecánicas importantes es la compresión, porque también cuando yo me muevo y hago movimientos amplios, se da mucho en el deporte, o también ante el contacto, las compresiones, el nervio necesita soportar las compresiones de las estructuras que lo rodean. ¿Tá? Por ejemplo, si yo tengo que hacer una vertical, por ejemplo, y estar mucho tiempo en una posición de vertical, porque hago gimnasia artística. Este nervio, cuando pasa por el túnel carpiano, el nervio mediano, necesita soportar esa fuerza de compresión. ¿Sí? ¿Y quién le permite soportar esa fuerza de compresión? El epineuro interno, este acolchonadito, un tejido conectivo bien laxo, que envuelve a todas estas fibras, a estos fascículos, y le permite soportar las compresiones. Y aparte, sucede esto, cuando se genera una compresión del nervio, todos estos fascículos que están envueltos, todos estos paquetitos, tienden a irse a la zona de menos presión, tienden a migrar hacia la zona media. Es un mecanismo que tiene el nervio, que cuando sufre una compresión, tiende a irse a alejarse de la zona de compresión. Y estos fascículos tienden a migrar a esa zona. Esa es una propiedad que le da el epineuro interno. ¿Está bien? Otra de las características biomecánicas es el deslizamiento. El nervio tiene capacidad de deslizarse longitudinalmente. Por ejemplo, flexionamos el codo y movemos también la mano. ¿Y qué pasa con el nervio? El nervio tiene que deslizarse por las estructuras que lo rodean. Entonces, necesita esta capacidad de deslizamiento. Para que se genere el deslizamiento, tiene que haber una buena relación entre el continente y el contenido, entre la interfase mecánica y el nervio. ¿Está bien? Entonces, es importante esa integridad. ¿Y quién le permite este deslizamiento? ¿Quién lo habíamos dicho recién que le permitía el deslizamiento del nervio con la interfase mecánica? Mesoneuro. El mesoneuro, exactamente. Fíjense, la flexibilidad la permite el perineuro, las compresiones el epineuro interno y el deslizamiento del mesoneuro. Todos los tejidos conectivos que están diferenciados dentro del nervio tienen una función biomecánica específica. Y hay otra cosa que sucede a nivel articular, que es la convergencia. La convergencia es una de las cosas que llama la atención de la biomecánica del nervio. Esto pasa, la convergencia, en las articulaciones, ¿sí? En los lugares donde el nervio se flexiona, ¿sí? Se flexiona bastante. Por ejemplo, acá, miren, si nosotros tenemos una articulación que está en neutro y le genera una flexión donde el nervio queda en la convexidad de la flexión, en el nervio pasan dos cosas. Primero, en un primer momento se estira para allá y para allá. ¿Está bien? Eso es fácil de interpretar. Pero como mecanismo tiene que, como la presión aumenta mucho acá, el nervio tiende a irse hacia la zona de la convexidad. Eso se llama convergencia. Cuando estiramos al nervio y existe una convexidad, el nervio trata de regular la presión interna. ¿Sí? El nervio tiene una presión
adentro, que se llama presión interna neural, ahora la vamos a ver que se lo denomina PIN, y esa presión tiene que ser constante, lo más constante posible, porque si no el nervio empieza a perder sus propiedades. Y como un mecanismo de defensa, cuando se flexiona una articulación, tiende a irse hacia la convexidad. Esto no sucede siempre, ¿sí? Esto sucede cuando el nervio ya está sometido a tensiones grandes. Es raro que se dé en una articulación sola. Si yo estoy acá con el brazo flexionado y hago una extensión de la muñeca, no se va a generar una convergencia del nervio. ¿Hacia dónde migra el nervio? Migra hacia la zona de convergencia, para regular las presiones. ¿Está bien? Entonces, para generar esa convergencia, para que se genere esa convergencia, lo que toca hacer es poner en tensión todas las articulaciones del miembro superior. ¿Está bien? Es decir, tiene que estar el nervio sometido a una tensión más grande en todo su recorrido. Es raro que solo moviendo una articulación se genere la convergencia. La convergencia se genera cuando al nervio yo lo pongo en tensión. Por ejemplo, una posición de tensión del nervio mediano es cuando estoy con el brazo en esta posición. Si yo pongo el brazo en esta posición y flexiono la muñeca, no sé si me ven acá, yo no me puedo ver, y flexiono la muñeca, ahí se genera la convergencia. No se genera en cualquier momento. Tiene que estar el nervio estirado. Ustedes piensen que el nervio va pasando por distintos lugares, y yo con los segmentos corporales lo voy poniendo en tensión de acuerdo al movimiento que haga. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos una compresión del nervio? ¿Qué creen que va a pasar si el nervio le generamos una compresión puede ser por una alteración del continente, que aprieta el contenido, por ejemplo en los desfiladeros, puede ser en una hernia de disco, puede ser si vemos los desfiladeros torácicos, de la entrada torácica puede ser una hernia de disco, puede ser a nivel de los escalenos, puede ser a nivel de la clavícula y la primera costilla, puede ser entre el pectoral menor y la apófisis coracoides. Puede estar el nervio con una compresión, por ejemplo, en cualquier sector. Puede ser una compresión a nivel de la epitróclea, del canal epitrócleo electroniano, puede ser una compresión a nivel del canal bicipital interno o externo, puede haber una compresión también a nivel del ligamento anular, puede ser una compresión también a nivel del canal de Bouchon, puede tener una compresión... ¿Dónde más? A ver, yo le dije recién muchas de miembro superior. Entre L2, L3 o L3, L4. L2, L3, L3, L4, L4, L5. Perfecto. Eso puede ser por una discopatía, puede ser por una artrosis a nivel de las apófisis articulares. ¿Dónde más? Recién dijeron, puede ser en el piramidal, que me lo compriman, también al nervio. Esta no es de experiencia, es de un artículo que leí el otro día que decía de compresiones a nivel del nervio infrapatelar. ¿Qué opinión te merece eso? El nervio infrapatelar. Bien, es una rama del nervio crural, es una rama sensitiva, ¿sí? Que lo asociaban, viste, a dolores en cara anterior de rodilla. Y esto lo rodilla, medio claro. a colación, porque ponele, son como técnicas que uno no utiliza habitualmente, a pesar de que uno es terapista manual, pero me llamó mucho la atención cuando hice la rotación en España con Fernando Ramos, que fue el presidente de la Asociación de Fisioterapeutas Manuales de España, y él en casi todos los pacientes me decía, mira, acá tiene un entrapamiento de nervio tal, pero de ramas superficiales, y asociaba mucha sintomatología de dolor y las trataba mediante neurodinamia. Y ahí dije, le tengo que hacer más caso a David, estoy yendo por el camino equivocado, pero bueno, después vino la cuarentena, tengo excusa, así que este año me pongo a punto. Mira qué bueno. O sea, me llamó la atención, pues hablas más que nada de los troncos principales y de los nervios quizás más grandes, y me llamó la atención
que este fisio hablaba y los trataba mucho en ramas superficiales, nervios así, dolores así difusos, que a veces son que nosotros le podemos atribuir a un punto gatillo u otras cuestiones, y él lo utilizaba muchísimo. Bien. Sí, mirá, nosotros cuando vamos a tratar con neurodinamia, normalmente tratamos los troncos más gruesos. Es decir, generamos movilidad pensando en la parte más gruesa del tronco. Después todas las ramificaciones se van a ver beneficiadas por la movilización de ese tronco. Si nosotros tenemos alguna disfunción más superficial, se utilizan algo que llaman técnicas directas, en que yo hoy no lo traje acá, pero son técnicas directas sobre el nervio que quiero trabajar. Que esas las Entonces vos podemos podés... aprender en el próximo curso, que ¿cuándo será, David? ¿Fecha estimativa? Sí, en octubre vamos a dar un curso nosotros. Bien. Bueno, yo ya me apunto entonces. Dale, dale. Acá en Buenos Aires. Siempre lo damos en la UBA, pero en Facultad de Medicina, pero este año me parece que va a estar muy complicado darlo ahí, así que vamos a ver. Todavía no tenemos nada cerrado. Lo importante de la movilización de los nervios a nivel del tronco, porque vos al mover el tronco también es como una rama de un árbol, ¿viste? Vos agarrás la parte central del árbol y se mueven todas las ramas que salen del árbol, ¿está bien? La movilización de ese tronco o la movilización directa, lo que también mejora mucho, lo digo por el ejemplo que diste vos del tendón patelar, mejora mucho el trofismo, porque un nervio no solo lleva información sensitiva y motora, sino lleva información neurovegetativa. Entonces, con la movilización de un nervio vamos a mejorar la información trófica de ese tejido. Es muy común y ustedes lo van a ver si lo piensan desde un nervio que puede estar atrapado, cómo se genera un trastorno trófico de ese tejido. Y la movilización neural, hasta un paciente que no tenga una compresión neural propiamente dicha, sino yo empiezo a movilizar ese nervio, empiezo a mejorar el flujo de sangre en ese tejido. Porque recuerden que el nervio lleva información simpática, neurovegetativa, que controla el calibre del vaso. ¿Se acuerdan de eso? Y ahora vamos a ver un poquito más de eso también, de cómo se controla la función trófica. Muy bien, entonces pensemos, si hay una patología de compresión, si yo pienso en un nervio, lo que vienen viendo hasta ahora, tengo una compresión, vamos a suponer, del nervio mediano en el túnel carpiano. ¿Qué pasa con lo vascular? ¿Qué creen ustedes que se va a generar? A ver, alguno de los compañeros. ¿Quién se anima a decir algo? ¿Qué pasa cuando hay una compresión? ¿Qué pasa a nivel vascular en el nervio? Menos circulación. Va a haber una ¿Menos qué? vasoconstricción y menos llegada de sangre. Menos circulación. A eso me refiero. Menos circulación, exacto. Menos llegada de sangre. Exacto. Cuando tenemos una compresión nerviosa, se va a producir algo. Imaginen ustedes que están presionando una manguerita, ¿sí? A nivel del nervio, ¿sí? La presión venosa y la presión arterial suelen igualarse. Yo necesito una diferencia de presión para que la sangre circule. Esto lo conocen bien de fisiología. Pero cuando hay una compresión, la sangre venosa y arterial igualan la presión. Y esto empieza a generar de que no circule sangre a nivel del nervio. ¿Está bien? Estamos pensando directamente ya en el nervio. ¿Qué pasa dentro del nervio? Cuando se igualan estas presiones, la presión venosa y la presión arterial, ¿qué va a pasar? Se va a generar una congestión. Y con esta congestión, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando tenemos una congestión a nivel de los vasos? No llega la sangre necesaria al tejido. Bien. No llega la sangre al tejido, por lo tanto el tejido se va a ver alterado, el tejido nervioso. No pensemos en la inervación
el órgano diana, sino pensemos en el tejido nervioso propiamente dicho, en el nervio, que está en el túnel carpiano, está sufriendo porque el ligamento anular está engrosado. Así sencillo y cuadrado. ¿Está bien? Ligamento anular engrosado me genera una compresión. Esto se mantiene en el tiempo, no es una compresión que yo la aprieto y enseguida aparecen los síntomas. Esto es una compresión constante en un paciente que juega 4 veces por semana al tenis. Y somete a la muñeca a mucho movimiento. Y cuando se mueve, esta compresión también genera microtraumatismos, ¿está bien? Sobre el nervio, porque el nervio está comprimido ahí. Entonces genera congestión. Interrumpo, pues se va a cortar, volvemos al mismo link y seguimos después. Igual ahora Perfecto. que se corta. Perfecto.